Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, queridos colegas, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué le hace daño y qué le hace bien a la psicoterapia? Les saluda como cada martes su servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para presentar con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con mucho cariño este tema. Me acompaña también la psicóloga Angélica Islas Hernández, quien es profesora titular del Diplomado en Terapia Familiar y del Diplomado en Terapia de Pareja. Siempre es fantástico, fantástico contar con su presencia en este espacio. Un gusto compartir con ustedes, colegas. Hemos estado conversando acerca de esta idea que nos parece bastante interesante. Esperemos que la gocen como nosotros respecto a, por un lado, qué hace daño y por otro lado, qué le hace bien a la psicoterapia que hemos dividido en 6 puntos muy sencillos, esperando que lo gocen como nosotros. Venga, muy bien. Una de las cosas que más le hace daño a la psicoterapia es la revoltura de modelos terapéuticos. En primer lugar, porque desvirtúan todos los ensayos clínicos que se han hecho acerca de los resultados del método que obtiene el método precisamente psicoterapéutico. Y en segundo lugar, porque una integración o una revoltura de modelos no permite al terapeuta tener una idea clara, un diagnóstico, por ejemplo, por decirlo así, acerca de la problemática y mucho menos cómo resolver el problema que nos presenta el usuario, ¿no? Imagínense cualquier discurso de algún usuario, por muy sencillo que ustedes lo puedan, lo quieran ver. Fíjense, aquí alguien nos da el discurso de un usuario. Vengo a terapia psicóloga porque he tenido problemas en mi relación con mi esposa. Siento que ya no nos llevamos muy bien y aunque yo siento que es cosa de los dos, ella dice que es mi culpa, que es mi carácter. Ok, ¿cuánto duró esta participación de Angie? Menos de 15 segundos, ¿no? Que tiene muchos elementos importantes, pero a ver, encuentren, por ejemplo, desde la terapia humanista los bloqueos en el ciclo de la experiencia, vean las distorsiones cognitivas, intenten identificar el motivo que origina el problema de Angie en el pasado a partir de las relaciones objetales y también intenten ver todas aquellas excepciones en el problema. No, pues está realmente imposible. Entonces, si no hay método que te diga exactamente cuál es la información que requieres para intervenir y cuáles son los resultados que debes obtener, no hay psicoterapia. También es posible que al no saber exactamente cuál es la información que necesitas y qué es lo que vas a hacer con ella, pues empieces a hacer preguntas en automático que te lleven a lugares quizás de donde ya después ya no vas a poder salir porque vas a tener una pelota de información que ya no vas a saber con ella. Y precisamente los modelos terapéuticos, ¿qué es lo que nos permiten? Nos permiten priorizar cierta información, organizarla, obtener un diagnóstico y nos dicen exactamente cuáles son las técnicas con las que hay que intervenir y también cuáles son los resultados que debemos de obtener. Me hiciste pensar en una forma muy tradicional de percibir a la psicoterapia, incluso una forma quizás bastante arcaica de pensar que el terapeuta más fregón era aquel que recababa más información. Entre más información tuviera el terapeuta, pareciera ser que mejor estaba haciendo su trabajo. Y creo que hoy por hoy le apostamos a tener menos información, pero bien organizada, información valiosa, útil, que podamos ocupar para hacer intervenciones útiles que lleven, por ejemplo, a procesos reflexivos, que tener un bonche de información que pues indudablemente termina confundida la usuaria, la terapeuta y bueno, resulta algo muy complejo. Ahora, por ejemplo, este discurso que acabamos de escuchar del usuario que viene porque tiene problemas con su esposa, por ejemplo, algo más resolutivo que en lugar de agarrar ese camino que Jorge propone de querer ampliarlo a todos los modelos terapéuticos que quizás conozco, le voy a preguntar a él, oye, ¿qué te gustaría lograr con esta sesión? Voy a tomar un objetivo y voy a ayudarle al usuario a ir encaminando a este objetivo. Tengo Y otra es, idea, por ejemplo, perdón, como escucho que el espera, espera. programa se No, compone a partir de una interacción, es decirle, oye, ¿qué te parecería volver a hablar con tu esposa respecto a la posibilidad de un tratamiento? Porque observo que ella quisiera ver algo diferente en ti y pienso que para que eso suceda va a ser muy importante que ambos se involucren en el tratamiento. ¿Qué te parece?
esta idea y que creo que lleva caminos más resolutivos. Por un camino, sí, la terapia individual, agarrar un objetivo y perseguirla, o por otro lado, la terapia de pareja, que ahora sí aquí la esposa le puede decir a él qué quiere y qué necesita, que por supuesto lleva a la terapeuta a tomar decisiones valiosas, verlo, ya no nada más que te lo estén contando, a diferencia de lo que, lo que nos proponías hace rato, ¿no, Jorge? Un mar de información. Ok. Y algo que, bueno, que para reflexionar acerca de este caso, tú le haces la pregunta de qué te gustaría lograr con la terapia, que viene primordialmente pues, de la terapia centrada en soluciones, que se centra precisamente en las excepciones al problema, en las fortalezas del usuario, en lo que ha hecho bien precisamente y hacia dónde ir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que perseguir? Y entonces, fíjense en esto. A lo mejor el usuario dice, yo lo que quiero es mejorar la relación con mi esposa, que es muy abstracto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que mejoras la relación con tu esposa? Pues cuando yo me pueda comunicar con ella. Fíjense cómo aquí este objetivo de la comunicación precisamente como dice Angie, nos lleva a pensar a que sería bueno tener una sesión conjunta con ellos y ya seguir el tratamiento en terapia de pareja, pero ahora con un modelo precisamente de terapia estructural, por ejemplo, de terapia de pareja, que es una forma muy diferente de concebir la problemática. Pero yo soy muy consciente de que estoy haciendo este cambio de modelo terapéutico y definitivamente creo que el hecho de tener un modelo en la cabeza y dejarnos guiar por ese modelo es lo mejor que le puede pasar al terapeuta y a la psicoterapia. Muy bien, nosotras somos enemigas de los libros de psicoterapia, aunque sean de autores y editoriales prestigiosas, que te dicen qué hacer, pero no te dicen cómo hacerlo, que se quedan en explicaciones teóricas, en esta parte de que no te ofrecen técnicas y procedimientos claros con respecto de lo que tú debes hacer, a lo mejor como alumno, ¿no? Ya lo describe, por ejemplo, Jay Haley en este libro fantástico de Las tácticas del poder de Jesucristo y otros ensayos, que el teorizar de más, sobre todo en la psicoterapia, hace muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Porque si ustedes, por ejemplo, se pasan las sesiones hablando acerca del contexto, el sufrimiento que provoca, la patología, el ambiente del consultorio, de una forma desordenada, de una forma narrada, como están muy, muy, muy escritos estos libros, de repente siento que los leo y que estoy viendo sesiones y parece que estoy leyendo una novela, ¿no? O sea, porque simplemente como que está relatándome la historia, pero no hay cómo intervenir. Por eso somos enemigos completamente de este tipo de literatura. Entonces, algo que le hace muchísimo, muchísimo daño a la psicoterapia es este tipo de literatura que únicamente te dice, te narra, ¿no? A lo mejor lo padre que estuvo la sesión, el color del sillón del terapeuta, cómo iba peinado, la familia, a lo mejor de entrada, cómo se sentó, y al final el libro no te dice absolutamente nada, ninguna, ni una sola forma de intervención, hasta en los diálogos que plantea, ¿no? Por el contrario, preferimos libros que son muy explícitos con respecto de cuál es la información que debes obtener y con qué tipo de preguntas, y que son explícitos también acerca de las técnicas de intervención y de los resultados esperados. Tres ejemplos de estos libros son, número uno, Técnicas de terapia familiar del maestro Salvador Minuchin y Charles Fishman. Número dos, La táctica del cambio de Fish, Whitland y Siegel, de la terapia centrada en el problema, por supuesto. Y este libro fantástico, que me parece que es uno de los más explícitos, que es el de En busca de soluciones de Bill O'Hanlon y Winner Davis, ¿no? De la terapia centrada en soluciones. ¿Qué es lo que buscamos? Que nos digan cómo hacerlo y posteriormente cómo saber que los resultados que estoy obteniendo son los que me dice el método terapéutico. Y que ahora la experiencia de nuestro alumnado en los diplomados hace mucho sentido con esto que te escucho decir ahora, Jorge. He escuchado las experiencias de las alumnas y los alumnos de leer este otro tipo de libros que sí te dice ¿Cómo? cómo hacer muy bien, incluso cómo no hacerle, porque el terapeuta ahí también comparte, ¿no? Aquí hice esto y entonces se desborda la sesión, como que sí nos funciona más esa información. Y luego los alumnos, las alumnas nos comparten que han tomado otros entrenamientos, grados, maestrías, doctorados, sin poder todavía contestar cómo le hago. Y estos autores yo creo que estaban pensando así, ¿no? Como basta de esas novelas.
tan seductoras que sí te hacen estar ahí leyendo hasta las 2 3 de la mañana, intrigado, emocionado quizás, pero que sigue sin decirte cómo hacerlo. Nos viene bien estas otras lecturas que nos son un apoyo teórico, ese sustento teórico de orientación al terapeuta, que parece más una guía que una novela. Claro, y si ustedes quieren leerse una buena novela con respecto de, digamos, como de la vida de una familia, ese libro sí no tiene nada de terapéutico, es un libro más bien antropológico, que de hecho se llama Antropología de la Pobreza, del maestro Lewis Carroll. Es un libro que describe la vida de 5 familias. Híjole, con ese te puedes quedar hasta las 3 de la mañana, te lo lees desde una sentada, pero pues simplemente se queda como en la descripción de lo que pasa, ¿no? Otro error aquí, por ejemplo, sería también decirle a un alumno, a ver, para aprobarte en el módulo de la terapia familiar estructural, analízame estructuralmente esta familia, esta novela. Pues no, tampoco. O sea, no es posible. ¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar una novela que estar en la acción con una familia en vivo. Entonces, somos enemigos, enemigas completamente de los libros que no te preparan para estar enfrente de los usuarios. Ok, muy bien. La revoltura de modelos terapéuticos y los libros de psicoterapia novelescos que solamente te dicen qué hacer, pero que no te dicen cómo, también nos llevan a la triste realidad de las intervenciones desde lo personal, desde los prejuicios personales, desde las ideas personales, porque es muy fácil confundir este tipo de libros novelescos y las revolturas de los modelos terapéuticos con algo que yo pienso. Y entonces pues, se vuelve muy, muy, muy peligroso porque no hay ningún terapeuta que tenga el derecho de intervenir desde lo personal. Voy a contarles aquí una historia de algo que sucedió cuando yo estaba en la licenciatura. Sin un marco de referencia, estábamos haciendo un roleplay de una usuaria que llegara con rasgos de ansiedad. Y a mi amigo que le tocó ser el terapeuta, en su intención de calmarla, después le preguntamos que qué le había llevado a comportarse de esa manera, se acercó físicamente a ella y terminó agarrándole la pierna. Era un role-playing y era entre amigos, pero nos quedamos todos reflexionando acerca de lo peligroso que pudiera resultar eso. Y él decía, bueno, pues es que yo sé que el contacto físico es algo que hace sentir bien a la gente. Ese es un marco de referencia personal que en realidad puede afectar demasiado a la usuaria. Y esa vez me acuerdo que reflexionábamos y decíamos, bueno, pero imagínate que la usuaria te estuviera contando probablemente un abuso sexual. ¿A poco tú vas a llegar y le vas a poner la mano en la pierna? Como que qué complejo se vuelve ese tipo de situaciones donde parto de lo personal, de las ideas privadas que tengo de cómo me he construido la vida y de qué es lo que es importante y lo que necesitan los demás. Qué difícil y qué mucho más sencillo y óptimo resulta a partir de un marco de referencia, pues que sí tiene evidencia científica, que ha sido puesto a prueba, que se ha comprobado de manera reiterada, que funciona, como son los modelos que nosotros compartimos aquí en el diplomado. Y es que, por ejemplo, ahorita me hiciste acordarme de otra historia de una pareja, ¿no? Que quería regalar un perro. Entonces yo soy amante de los perros y dije, "Chi". Y no voy a ir por ahí con todas las parejas o con todas las personas con las que tengo la oportunidad de trabajar de manera individual o con todas las familias diciéndoles, cómprense un perro, es lo mejor que les puede pasar en la vida. ¿De dónde viene la idea de que todas las familias, todos los usuarios y todas las parejas deben tener un perro? O a mí me gusta mucho la lectura, por ejemplo. Entonces, yo no le puedo decir a todos mis usuarios, lean. A mí me gustan mucho las malteadas de chocolate, pero no les puedo decir, váyanse a tomar una malteada de chocolate, porque no tiene ningún fundamento científico. Pero, por ejemplo, si en una de estas mezcolanzas o si en uno de estos libros narrados yo de repente leí la malteada de chocolate, yo puedo decir, ah, pues tengo razón. Ajá, ¿por qué? Porque el libro no me dice exactamente qué hacer, entonces es como muy a la interpretación de quien está ejecutando ese modelo terapéutico, muy entre comillas. Entonces, Ujú. mucho cuidado con los libros narrados y mucho cuidado también con las integraciones terapéuticas porque desvirtúan completamente los ensayos clínicos que hay sobre los modelos terapéuticos. Oye, Jorge, ahorita me hiciste pensar que no es lo mismo un mal consejo, por ejemplo, decirles lean, vayan por una malteada, que un consejo que pudiera poner en riesgo la vida de las personas, por ejemplo, el de los perros. Imagínate que entonces hay un bebé y es alérgico a los perros.
y se enferma y está entonces internado por alguna dificultad por esto. ¿Y quién es responsable entonces? Pues el terapeuta, claro. Por ahí hay otra anécdota de una familia que viene con nosotros, precisamente porque tienen un niño de 9 años que es muy tímido, ¿no? Le voy a poner Jaime. Y entonces, de repente le preguntamos a Jaime, oye Jaime, ¿qué necesitas de tus papás para dejar de ser tímido? Y en eso habla la mamá, ¿no? Lo que necesita él es estar con los amigos, abrirse más. Y le preguntamos al papá, ¿cómo escuchas a tu esposa que dice que Jaime necesita abrirse más y tener más amigos? Desde la terapia familiar estructural, por supuesto, de Salvador Minuchin. Y entonces aquí vuelve a contestar la mamá. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es quitarle poder a la mamá, unirla con el papá para que le den poder, para que le den poder, seguridad al niño. Ya que la mamá está ubicada en el mismo nivel de poder que el papá, entonces el niño les dice, bueno, pues quiero que hablen conmigo con respecto, de cómo era cuando eran chiquitos. El papá le cuenta una historia muy bonita, la mamá también le cuenta una historia muy bonita con respecto a cuando eran chiquitos, y el niño se siente acá ya súper poderoso. ¿Cómo logré el objetivo? Precisamente de la familia, pues con una reestructuración a partir de qué, de un modelo terapéutico que tengo aquí en la cabeza, que es el modelo de la terapia familiar estructural. Pero ahí vienen los consejos. Yo le pregunto al niño, ¿qué más necesitas para que tus papás, para sentir que tus papás te dan seguridad? Y lo que el niño me dijo fue que me compren una patineta. Y entonces en eso, pues una patineta es un artefacto a lo mejor no tan seguro. Y en eso la mamá voltea conmigo y me dice, oiga, ¿le compramos la patineta? Y entonces yo digo, sí, claro que sí, mi hijo tiene dos. Y sí, es cierto. Este, y el niño se mata en la patineta, pues es mi responsabilidad. Si yo le digo, no, 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 las patinetas son muy peligrosas porque ya vi que mi hijo se cayó de la patineta y se lastimó muy fuerte, pues a lo mejor privo al chavito, a Jaime, de un elemento que le podría brindar más seguridad. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Utilizo una técnica de escenificación, hago a un lado las ideas de la patineta y le digo a los papás, platiquen de si le van a comprar la patineta o no, decídanlo entre ustedes. Fíjense cómo la técnica me salva de lo personal. Y aquí los papás platican y resulta que le dicen al chavito, si eso te va a dar más seguridad, vamos ahorita saliendo de aquí te la compramos. Y ahí ya yo me libero de esta responsabilidad, precisamente del dar consejos, del intervenir desde mis propios prejuicios personales. Totalmente, y no solo te liberas, sino que ahorita me hiciste pensar en el sentir del papá, porque entonces si el terapeuta contesta, sí, cómprala o no cómprala, creo que termina desplazado dentro de la decisión de qué hacer, si comprar o no la patineta por el hijo. En cambio, si lo platican ellos dos, el papá ocupa su lugar, se vuelve también responsable, se le da el poder para también tomar la decisión y eso va a funcionar no nada más para decidir el tema de la patineta, sino para todas las decisiones que tengan que tomar, que papá y mamá hagan equipo, que el papá pueda también tomar esa responsabilidad y pues no el terapeuta. Excelente, ¿no? Los prejuicios personales siempre van en contra de los modelos terapéuticos. Ok, muy bien. Otro aspecto que hace muchísimo daño a la psicoterapia es el desconocimiento de los aspectos legales. Para pronto, todas las situaciones en las que notemos deseos, ideas, planeación o ejecución de terminar con la vida, por ejemplo, del usuario o de la vida de alguien más, debemos enviarlo a psiquiatría. Todos aquellos síntomas que se presenten como psiquiátricos, por ejemplo, esta chava que me platicabas hace rato de la ansiedad, creo que sería muy buena idea que la viera antes un psiquiatra para que después la refiriera aquí a psicoterapia. Todas las situaciones de violencia de género se refieren a una unidad de especializada de violencia de género, precisamente, y todas las situaciones de consumo de sustancias ilegales y consumo de sustancias legales, pero que afectan el organismo o las relaciones ya profundamente del usuario, deben referirse a un especialista adictólogo para que haga una valoración con respecto de la gravedad del asunto. No, no podemos quedarnos con este tipo de casos. Y ustedes me van a decir, oye, Jorge, ¿de dónde estás sacando todo esto? ¿Te lo estás sacando de la manga? Definitivamente no. Las situaciones psiquiátricas se refieren a un psiquiatra precisamente, las urgencias psiquiátricas, a partir de la NOM 025 de psiquiatría, las
Situaciones de consumo se refieren con un adictólogo a partir de las disposiciones de la NOM 028 de adicciones y las situaciones de violencia de género se refieren invariablemente, no se queden con este tipo de casos, a instituciones gubernamentales especializadas en contra de la violencia de género, de acuerdo a la NOM 046, precisamente de violencia familiar. Entonces, ahí están los fundamentos jurídicos, que son de las poquitas, que son de las tres normas que yo creo que todo psicoterapeuta debería conocer antes de abrir su consultorio. Estoy pensando, Jorge, en qué tiene que hacer entonces el terapeuta en este sentido. Pienso dos cosas muy importantes. Una, conocer precisamente estas normas que son de dominio público. Entras a tu buscador de preferencia, le pones norma, bueno, NOM, SSA 025 y te van a aparecer, por ejemplo, esta de las urgencias psiquiátricas, le echas una leidita y ahí de forma concreta te dice refiere. Y por otra parte, que yo creo que es la que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, es quitarnos como el complejo de superhéroes. A veces los terapeutas también traemos como la idea de que queremos salvar a todos y ayudarle a todos. Y la verdad es que a veces ni siquiera es posible, se sale totalmente de nuestras manos. Por ejemplo, una mujer que te dice, Jorge, dame una cita porque mi esposo me acaba de pegar y yo quiero que tú me ayudes a trabajar mi autoestima. O Pues sea, es de volada le digo, ¿sabes qué? En lugar de venir aquí a dar la vuelta, pues mejor vete a una unidad de violencia, ¿ya? claro. ¿No? Y Ahora, entonces, perdón, un terapeuta superhéroe va a decir, sí, voy a reforzarla en su autoestima. ¿Y qué va a pasar? Que pues un día de estos la violencia crece y hay un riesgo de vida por parte de la usuaria. ¿Qué va a pasar entonces? Híjole, los resultados pueden ser demasiado catastróficos. Y una vez que aceptamos que nuestro poder se limita a lo psicoterapéutico, que tenemos que obedecer normas oficiales, creo que la sensación del terapeuta incluso es de más seguridad, de más conciencia de lo que podemos lograr. ¿no? Como de descanso. ¿Por qué? Porque si quedo con este caso que está relatando Angie y yo digo, yo le voy a ayudar con la capa del Chapulín Colorado, que está muy de moda, le voy a ayudar con la capa del Chapulín Colorado y le voy a ayudar a fortalecer su autoestima y a que la usuaria pueda mejorar. Imagínense que realmente la psicoterapia funciona y la empoderas y de repente enfrenta al agresor y el agresor le da un golpe tan fuerte que la lesiona permanentemente o termina con su vida. ¿De quién es responsabilidad? Pues del terapeuta por no haber hecho la referencia a una unidad especializada de atención a la violencia de género. Y lo mismo pasa exactamente con los casos de urgencias psiquiátricas, ¿no? Que puedes decir, ahorita yo puedo, ¿no? La psicoterapia sí puede. Las situaciones orgánicas no se resuelven con psicoterapia, requieren de una atención médica. Y lo mismo con las situaciones de consumo, ¿no? O sea, si yo te lo voy a ayudar a consumir, los usuarios consumidores requieren de una valoración especializada o sí, o sí. Y esas son de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Muy bien. Mm, Ahora vamos a hablar del otro lado de la moneda. ¿Cuál es la fórmula del éxito terapéutico? En primer lugar, la fórmula comienza trabajando con un cliente. Comienza trabajando con alguien que quiere trabajar conmigo, es decir, que tiene necesidad de cambio. Obviamente, por ejemplo, los adolescentes y los niños no tienen necesidad de cambio, por eso siempre los trabajamos con las familias. Pero si de repente me llama María y me dice, yo quiero una cita para Juan, mi esposo. Oye, ¿tu esposo quiere venir? No, no quiere venir. Y yo me aviento este torito de platicar con Juan e intentar componerlo. Ahí el que tiene más necesidad soy yo y no Juan. Entonces, siempre trabajen con alguien que tenga necesidad de cambio, ¿no? Y que crea que la psicoterapia le puede ayudar. O, en este caso, ¿no? Incluyan al solicitante en el proceso terapéutico. Aquí en una terapia de pareja para Juan y para María, por ejemplo. Número dos, hay que hablar con el cliente acerca del tema correcto, es decir, hablar de lo que el cliente quiere hablar, de lo que le urge resolver, porque todos los clientes tienen un tema urgente que resolver. Hablar de ese tema, de, del tema correcto y de la manera correcta. Y estar evaluando constantemente la manera en la que estamos interviniendo el desempeño terapéutico junto con el cliente. Aquí me gusta mucho esta perspectiva de Scott Miller de trabajar informado por el cliente, de qué es lo que sí le está sirviendo, de cuáles son las preguntas que estamos haciendo en sesión que le generaron ideas que realmente
pudo poner en práctica y que lo hicieron sentir mejor, con una vida más adaptable, menos dolorosa. Entonces, trabajar informados por el cliente. La siguiente sería descartar las situaciones de riesgo, ¿no? Porque si yo tengo una situación psiquiátrica o una situación de violencia de género o una situación de consumo de sustancias, la psicoterapia, yo creo que ahí requiere precisamente de las hojas de referencia. Y punto súper importante, considerar tratamientos anteriores o tratamientos en curso. Por ahí una de nuestras alumnas nos decía, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy aplicando con esta familia todas las técnicas del diplomado en terapia familiar y lo estoy haciendo muy bien, los usuarios se van con buenos resultados, pero regresan igual, no me está funcionando. Y eso fue lo que le preguntamos. Le preguntamos, a ver, número uno, ¿son clientes? Sí, sí quieren trabajar conmigo, sí tienen necesidad de cambio. Órale, perfecto. Número dos, ¿estás hablando del tema correcto? O sea, ¿realmente estás dentro de la terapia familiar estructural? ¿Estás hablando del tema que le urge resolver a la familia? Sí. ¿Pero estás hablando de la manera correcta con las técnicas adecuadas? Sí, también. ¿Hay situaciones de riesgo? No, no hay situaciones de riesgo y ahí es como dices, ¿qué es lo que estará pasando? Pues considerar los tratamientos anteriores o tratamientos en curso. Y le preguntamos a nuestra alumna, ¿sabes qué? ¿Y esta familia no está por ahí como con otro tratamiento alternativo? Y ya de repente salió el peine, como dice Monse García, y nos dijo la esposa, es que estamos yendo a un curso de coaching. Y entonces, bueno, y que a ver qué les dicen en el coaching. No, pues todo lo contrario a la terapia familiar estructural, que cada quien tiene que jalar para su lado, que cada quien debe tener una vida independiente, que los niños tienen que escoger cuál es la perspectiva, que si la del papá o la de la mamá, porque ellos son libres. Entonces, pues imagínense, claro, que a partir de digamos, como de esta pseudoterapia, pues no hay como empate precisamente con el modelo terapéutico que están aplicando. Entonces, mucho cuidado con los tratamientos anteriores o tratamientos en curso. Estos cuatro puntos que describes, Jorge, que son ahora sí el que sí hacer, lo que sí le hace bien a la psicoterapia y a la psicoterapeuta, pues, porque nos viene bien trabajar de esta manera. Creo que es un ejercicio, bueno, más bien se aplica en terapia familiar, terapia de pareja, terapia individual, y ahora sí es una guía, ahora sí ya no es un revoltijo, ahora sí es un marco de referencia acerca de cómo irlo poniendo en práctica. Un cliente que quiera trabajar con nosotros o clientes, por ejemplo, en la terapia de pareja, lo primero que preguntamos es, ¿tu esposo también quiere venir? Y en sesión vamos confirmando por medio de la interacción que ambos están interesados en el tratamiento. Tercer punto, pues este es súper valioso acerca de mm, que está como muy relacionado con la relación terapeuta-usuario. Ellos se sienten más relacionados con nosotros, más entendidos, si nosotros hablamos de lo que ellos quieren hablar, sin que yo force un tema, porque a lo mejor yo pienso que es de lo que quieren hablar y de la forma correcta. Descartar las situaciones de riesgo, no nada más para evitar alguna consecuencia tan caótica, voy a llamarla así como la que planteábamos hace rato, ¿no? De la esposa que enfrenta al esposo y le da un golpe quizás letal, sino Ajá. también para, no, para tener el camino asegurado. A lo mejor hay un trastorno no tan, digamos, fuerte que no va a no va a hacer que el usuario atente contra su vida, pero tampoco va a permitir que genere avances o cambios y va a estar ahí pues sin hacerlo, estancado. Ahora pongámonos en el lugar de los usuarios. Cuando tenemos un problema, como para cuándo quieren que se resuelva. Pues, yo ayer, claro, y tenemos al usuario esperando, esperando a que haya un cambio chiquito. No lo hay a razón de un trastorno, compromete enormemente los alcances. Y pues por supuesto este último punto, ¿no? De poder analizar nosotros qué está sucediendo mal, dice Jorge, por ahí nos ponemos a conversar. ¿Hay algún otro tratamiento? Sin embargo, también nos podemos a preguntarnos después de cada sesión qué hice bien, qué hice mal, qué podría hacer en lo subsecuente, cuál de mis intervenciones le favoreció más al usuario, cuál me hubiera gustado hacer diferente, qué intervención me hubiera gustado realizar de alguna otra manera,
que yo creo que es algo que nos ayuda mucho, por ejemplo, en grupo, acá en los diplomados, en el módulo de la terapia, perdón, de la práctica clínica. Es bien padre porque después de que se van los usuarios, nos quedamos conversando del ejercicio terapéutico y de otras ideas, otras intervenciones que siempre nutren un montón y como dice por allá el dicho, cada cabeza es un mundo y aunque sea el mismo modelo terapéutico, hay intervenciones que de verdad que nos nutren un montón. Así que ver esas otras ideas, analizar, reflexionar de nuestra propia práctica, ese sí es el camino para hacer un buen proceso terapéutico. Ok, entonces, con este preámbulo que nos dan, vamos al siguiente punto. Una de las más grandes diferencias entre un terapeuta que es exitoso y otro que no lo es, según Scott Miller, es que el terapeuta exitoso precisamente reflexiona acerca de su práctica, ya sea después de la sesión o ya que terminó la consulta, dedica unos minutillos precisamente a pensar qué fue lo que hice bien, ¿no? ¿Cómo es que esto que acabo de ejecutar con una familia, con una pareja, con un usuario, se parece al método que yo tengo como mi modelo terapéutico? ¿Qué fue lo que logré? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo le hice bien? ¿En qué se parece esto que yo estoy haciendo al método? ¿No? ¿Cómo le di mi toque precisamente personal? Y obviamente también del otro lado de la moneda, ¿no? A lo mejor hubo una sesión que no nos pareció tan buena y al usuario tampoco, y entonces ahí hay que empezar a preguntarnos precisamente em, cuáles son las formas de obtener información o de intervenir en las que yo puedo mejorar. ¿Cómo es que esto que yo ejecuté es diferente del método que me está planteando el modelo terapéutico? ¿Cómo puedo pegarme más precisamente al modelo terapéutico? Y bueno, obviamente el poder hacer este tipo de ejercicio, para poder hacer este tipo de ejercicio requieres pues, de un marco de referencia. Porque si tienes una revoltura de modelos terapéuticos, pues entonces, ¿de dónde te autosupervisas? ¿No? O sea, como que de dónde te agarras para decir si estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo tan bien y qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que corregir. Y bueno, si el supervisor también trae una echa pelotas la cabeza por la revoltura de los modelos terapéuticos, pues entonces la cosa ya se pone color de hormiga. Por eso creo que precisamente nuestras supervisiones son muy concretas, son muy puntuales y son muy efectivas. ¿Por qué? Pues porque tienen un solo marco de referencia, todos hablamos el mismo lenguaje. Si yo, si tengo, fíjense qué desafortunado sería esto. Si yo tengo un grupo de estudiantes de psicoterapia, de terapia sistémica, que tiene muy buen entrenamiento, que es un grupo que se ha destacado increíblemente en las partes teóricas del programa, y de repente yo soy un supervisor que trae hecha pelotas la cabeza, pues pobrecitos, porque lo único que voy a hacer es como lo que tenían ordenado, se los voy así como a desordenar y al final les voy a decir el orden no está bien, ¿no? Eso sería muy desafortunado. O si ellos, por ejemplo, también estudiaron terapia sistémica y yo tengo una orientación psicodinámica, pues también pobres, o sea, porque imagínense, nos van a estar hablando en chino, yo voy a estar hablando en inglés, ¿no? Jamás nos vamos a entender, ¿no? Entonces, precisamente por eso las supervisiones son tan puntuales, porque tenemos un solo marco de referencia. Me hiciste pensar, Jorge, también en la congruencia de lo que yo como terapeuta me llevo a analizar de mi práctica, esas preguntas que propone Scott Miller de reflexivas respecto a lo que hice y cómo me involucré con el sistema, por ejemplo, con el usuario. Tiene que tener congruencia con lo que sucedió, porque mm, luego nos pasa, por ejemplo, voy a hablar de mí, luego tiendo a ser muy dura conmigo. Y aunque la pareja o la familia o el usuario se fue bien, llenó su escala y me puso puros dieces, me retroalimentó positivamente durante la sesión, al final me dijo que le había sido útil, y si yo soy una persona como tiendo a ser muy dura conmigo, puedo estar pensando, no, esto lo hice mal, es que esto no sirvo como terapeuta. O por el contrario, si yo fuera una terapeuta que tiendo a quizás ver todo de forma como muy ególatra, voy a decir, no les funcionó, pero es por hechos, ¿no? Porque yo todo lo hice bien. Entonces, debe de haber una congruencia entre, por ejemplo, la escala que siempre les proponemos que apliquen al final de la sesión, en la retroalimentación, la comunicación que hubo en la sesión, esta información de si les fue útil o no y en qué sentido, y con cómo se está sintiendo el terapeuta.
Ya eso nos ayuda como a tener un análisis mucho más certero, mucho más, que nos lleve a la seguridad, porque tampoco queremos analizar y reflexionar y quedarnos todos inseguros, ¿no? Por ejemplo, intranquilos. Como esa congruencia de lo que sí pasó y lo que estamos observando al momento de analizar o observar después de la sesión. Esta escala a la que se refiere Angie también es un instrumento desarrollado por Scott Miller y compañía, que se llama escala de evaluación por sesión. Si ustedes la buscan en Google, van a encontrar literatura sobre esta escala, ¿no? Que es realmente un instrumento muy, 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 muy útil para saber que si estamos haciendo bien nuestro trabajo como psicoterapeutas o no, que nos permite precisamente también reflexionar sobre un solo modelo terapéutico, ¿no? Porque el modelo terapéutico no me está dando los resultados en la escala, lo estoy aplicando bien, no lo estoy aplicando tan bien, puede mejorar aquí, o sí lo estoy aplicando bien, y a lo mejor estas son algunas cosas que me gustaría seguir repitiendo en las sesiones posteriores, porque la escala de evaluación también está bien. Y eso también tiene mucho que ver con esta perspectiva de trabajar informado con respecto de lo que le está pasando al cliente con nuestros tratamientos. Muy bien, esperamos que estos 6 puntitos hayan sido de utilidad para ustedes con respecto de lo que le hace daño a la psicoterapia y con respecto de lo que le hace bien. Y Angie, muchas gracias. Gracias a todas y a todos los que nos escucharon por acá. Siempre es un gusto compartir ideas con ustedes. Déjenos sus dudas, sus comentarios que siempre nos dan pie a otros nuevos programas, a otras conversaciones. Gracias a todas, a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Y que nos hacen pensar. Deja comentarios. Nos vemos dentro de 8 días para seguir conversando con respecto de estos temas de psicoterapia que tanto y tanto y tanto nos apasionan. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos dentro de 8 días.